Mourinho sigue dejando palabras muy interesantes sobre el centro del campo del Real Madrid. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En este vídeo quería hablar sobre, las declaraciones que está haciendo Mourinho en los últimos días, especialmente la entrevista al Chiringuito, que ya sabéis que la están dividiendo en días diversos, también la entrevista que hicieron en Real Madrid Televisión, es decir, está teniendo muchos minutos de declaraciones, pero no es como cuando cojo 3-4 minutos, los analizo y os saco un vídeo que además suele ser de unos 20 minutos, una cosa así. En este caso, si me pongo a analizar 30 minutos de declaraciones, pues imaginaos el tamaño del vídeo que quedaría y es algo que no quiero, ¿no? Pero sí que puedo dividirlo en cuanto a las propias divisiones que hace él mismo sobre los temas que está hablando. No es lo mismo que se ponga a hablar de, pues eso, del centro del campo, que de Mbappé, que de la renovación de Vinicius. Obviamente no tiene que ver una cosa con la otra. Todo tiene su importancia, por supuesto, pero si quiero recopilar un tema en concreto, y en este caso es el del centro del campo, pues de nada sirve que os ponga las declaraciones que hace sobre la renovación de Vinicius, sobre si tuvo mucho o poco que ver, ¿no? O sea, entonces en este caso he cogido un par de clips sobre esta entrevista en el Chiringuito con Pedrerol porque me parecen muy interesantes, como siempre, las declaraciones de Mourinho, así que ahora voy a ir con ellas. Antes de nada, deciros que cuando analizo este tipo de declaraciones de Mourinho, sobre todo, lo dejo en cuanto a formato de imagen para que podáis ver la comunicación no verbal de José Mourinho en este caso, porque es muy importante para transmitir mejor el mensaje que quiere transmitir, pero en este caso, por un tema de que son clips de Mediaset, pues para no pillarme mucho los dedos al subirlos a YouTube, voy a hacerlo de manera que no se vea en realidad el clip, pero sí que se escuche que en realidad es el mensaje que quiere transmitir, vamos. Como digo, no es lo ideal, pero en este caso no me queda otra que hacerlo de esta manera. Los dos primeros clips van a ser muy cortitos, porque además también corto lo que es la pregunta de Pedrerol, pero os lo digo más o menos, que es hablar de Bernardo Silva. Al principio le dice Pedrerol, ¿Bernardo Silva qué? Es un jugador muy tuyo, ¿no? Y lo que contesta Mourinho es, no es mío, es de Pep Guardiola. Y el segundo clip es eso, empezando a hablar de Bernardo Silva, le pregunta, Bernardo Silva, ¿qué te puede aportar? Es un jugador muy tuyo, ¿no? Es un jugador que te puede aportar madurez. ¿Qué es lo que te puede aportar? Y Mourinho dice, Bernardo Silva aporta todo. Ahí es donde lo he dejado cortado. Yo pienso que es jugador de Pep Guardiola. Aporta todo. Bien, cuando dice lo de que es jugador de Pep, bueno, en parte por lo que va a decir a continuación Mourinho, es una forma de destacar el trabajo del entrenador, porque ya veréis que luego va a decir una cosa muy interesante sobre el centro del campo respecto a lo que coge y lo que puede o quiere pensar que va a dejar, ¿no? Y es que en este caso pues está dejando buenas declaraciones acerca de lo que ha hecho Guardiola con Bernardo Silva, ya que las condiciones del jugador que fichaba en su momento Pep Guardiola del Mónaco, Bernardo Silva, se veían que podía ser un jugador que podía precisamente mezclar de la manera que ha mezclado al final Pep, ¿no? Pero en ese momento Bernardo Silva era un jugador que jugaba en la banda derecha, en ese 4-4-2 del Mónaco, y que le aportaba mucho al equipo, pero desde esa banda derecha. Lo que hace Guardiola es centrarlo más e incluso convertirlo más en un interior muy capaz de desempeñar distintos roles. Por eso yo creo que se fija y dice que es un jugador de Pep Guardiola, en el sentido de que es Pep Guardiola el que lo ha moldeado de esta manera. En cuanto a lo siguiente que dice, Bernardo Silva aporta todo, y es que es exactamente así, por mucho que haya llegado con 32 años al Real Madrid, que como dije en su momento en el vídeo de Bernardo, me parece que es un jugador que ha llegado tarde pero a tiempo, es decir, ha llegado tarde en el sentido de que debería llevar ya unos cuantos años en el Real Madrid, era el sustituto perfecto, absolutamente perfecto de Luka Modric y debería llevar unos cuantos años, quizá más incluso, porque quizá lo normal es que Luka Modric hubiera durado un par de años menos, aunque sea, y esa transición pues hubiera sido un poco más dulce. Pero además de la duración de Modric, también es cierto que ha llegado un par de años después, porque Modric ya lleva un par de años fuera, o incluso un tercer año. Yo siempre fijo el tiro en Bernardo Silva en el verano en el que se va Casemiro y viene Tchouaméni. Yo decía que será el momento de ir a por Bernardo Silva y ya veis que, bueno, ha llegado al tercer año respecto a esta fecha. Y por favor, fijaos muy bien, escuchad atentamente el siguiente clip porque me parece absolutamente muy clave lo que dice Mourinho, cómo lo dice y específicamente
cómo construye la frase que va diciendo. Me encanta, me parece súper interesante lo que matiza antes de decir que para él Bernardo Silva es centrocampista. Además, fijaros en el gesto que hace, cómo hace con las manos diciendo, es así. O sea, esta es mi declaración acerca de Bernardo. Pero luego dice, pero obviamente es un jugador que puede aportar de esto, de esto, de esto. Y una cosa muy interesante sobre esa declaración, y es que, ya lo veréis, separa, como os puse en el vídeo ese que hice sobre el centro del campo del Real Madrid, separa lo que es media punta de centrocampista. Muy, muy interesante, como digo, este clip que os voy a poner a continuación. Yo espero que podamos tener pocos problemas y mucha estabilidad. Si tenemos pocos problemas y mucha estabilidad, para mí Bernardo es un jugador hoy de centrocampo. Pero Bernardo puede jugar de 10, Bernardo puede jugar en banda derecha, venir dentro a su mejor pie. Bernardo puede jugar de todo y es un jugador que yo amo desde siempre. Ya lo habéis escuchado, espero poder tener pocos problemas y mucha estabilidad. Y en base a eso veo a Bernardo Silva como centrocampista. ¿Qué quiere decir? Lo que decía muchas veces de el poderío de la defensa o incluso la capacidad de estabilizarse el equipo. Os voy a poner el ejemplo que os pongo siempre de la Roma. Tú empiezas con la Roma con tu 4-2-3-1, ¿vale? Pero te das cuenta de que no tienes un equipo capaz de realmente sostener a nivel defensivo, a nivel de equilibrio, ese equipo con 4 defensores. Entonces lo que tienes que hacer es meter un defensor más, metes un central más y ahí ya pues se equilibra un poco más todo el equipo, que es al final lo que se busca, lo que cualquier entrenador busca es el equilibrio. Y Mourinho, pues imaginaos, ¿no? Y en este caso lo dice, no lo dice, pero lo deja bastante claro, y es, si el equipo consigue tener una estabilidad suficiente como para yo poder permitirme el lujo de poner a un Bernardo Silva de centrocampista, es lo que voy a hacer. Entonces, aquí veremos quién es el que salta, Valverde, Tchouaméni, pero aquí está dejando bastante claro que para él Bernardo Silva es titular y no me extrañaría porque es el jugador que le puede mezclar el juego de manera muy diversa a lo que pueden hacer Valverde, Tchouaméni o Camavinga, que son los integrantes de ese doble pivote. Una cosa muy interesante también, si os fijáis, está diferenciando media punta, banda derecha, tal, lo está dejando muy claro. En ningún momento habla de interior izquierdo, de interior derecho, no. Está dejando muy claro que su esquema, el esquema que ve para el Real Madrid, para este Real Madrid, es el 4-2-3-1. De ahí que haga esa separación de centrocampista, media punta, banda derecha. Está dejando bastante claro cómo ve él todo este panorama, en este caso en concreto respecto a Bernardo Silva. A continuación os pongo un clip un poco cortito sobre lo que opina de Bernardo, el por qué lo quiere realmente, y es algo que en realidad todos llegamos a esa conclusión. De hecho, por eso os decía antes que yo lo veía en el Real Madrid hace tiempo como ese sustituto perfecto de Luka Modric. Era convicción mía de que Bernardo es Real Madrid. Bernardo es nivel Real Madrid. Pues eso, que es puro Real Madrid, porque es que es verdad, tú lo ves al jugador y luego lo ves como persona, como profesional y tal, y evidentemente es puro Real Madrid. Aquí os he cortado también el hecho de que habla de que no es una cuestión de que sea para robárselo al Barça, al Atleti, porque sonase para estos equipos. No, era una convicción suya de que es jugador hecho para el Real Madrid y de que es un jugador que obviamente les va a aportar mucho, como es absolutamente cierto, porque ya se está viendo en la pretemporada, a la que no está ni mucho menos a su 100%, y ya se ve el dinamismo diferente que le da al equipo cuando juega él o cuando no juega él. Pese a que hubo un partido en el que sí que se notó para mal, para la entrada del equipo, respecto a la salida de Camavinga, que es algo que ya comenté en su momento. En los siguientes dos clips, que van a ser muy cortitos también porque corto la parte de Pedrerol por si hubiese algún tipo de problema, pero bueno, la corto también porque haya mucha gente a la que no le hace especial gracia este personaje, cosa que me incluyo, y pues para hacer un poquito más ameno el vídeo, ¿no? Y en este caso pues empiezo a hablar ya del Kroos y Modric, que hay mucha gente, pues eso, que echa en falta a Kroos y Modric, y esta es la opinión que tiene Mourinho sobre estos dos jugadores, claro. Pero solo hay un Luka y solo hay un Tony. No hay otro, solo estos. Bueno,
a ver, lo tiene claro, ¿no? Son dos jugadores únicos. Es cierto que ahora estoy hablando de que Bernardo es un perfil muy similar a Luka Modric, pero perfil no quiere decir el mismo jugador. Con Luka Modric, como siempre digo, estamos hablando del mejor centrocampista de la historia del fútbol. Entonces, cualquier comparación, cualquier jugador que se quiera comparar con Luka Modric, tienes que saber en realidad con quién lo estás comparando, ¿no? Al igual, por supuesto, que con Toni Kroos. Toni Kroos, en su rol de gestor, de organizador, de marcador del tiempo, es uno de los mejores jugadores de la historia, sin duda alguna. Y aquí el siguiente clip es un clip muy interesante acerca de Arda Güler, porque siguiendo esta misma conversación del Kroos Modric, ya os digo que os lo he cortado, pues en este caso va a empezar a hablar de Arda Güler, porque Pedrerol le dice, ¿y Arda Güler qué? ¿Crees que va a evolucionar? ¿Puede ser ese jugador que mueva al equipo? Si es que hay un jugador que puede mover al equipo, y aquí es cuando empieza a hablar, a disertar José Mourinho sobre Arda Güler. A mí me encanta Arda. Sí. Pienso que a Arda le va a pasar un poco lo que ha pasado con Luka, en el sentido en que, y con Bernardo, que es, empiezas ahí y vas a terminar aquí. Empiezas de 10, empiezas de ofensivo y al final vas a acabar de 8 y después vas a acabar de 6, y pienso que Arda irá en esa dirección, con la evolución, con el conocimiento del juego. Pienso que es el trayecto que Arda va a hacer. Y ahí tenéis lo que opina de Arda, que es lo que yo he opinado siempre, y es que este jugador va a evolucionar a lo Luka Modric, va a evolucionar a lo Bernardo Silva también, es decir, va a partir de la media punta y va a ir retrasando su posición, que era lo que siempre hacía yo diferenciar a Arda Güler respecto a Mesut Özil, porque es el jugador que ahora mismo más se puede parecer a él, especialmente cuando juega en la media punta, pues lo ves, esa calidad pasadora, esa visión de juego, esos toques distintivos de calidad individual de un nivel supremo, pues obviamente ahí lo tienes, incluso el balón parado, ahí lo tienes, ¿no? Es un jugador muy similar, ¿no? También, pues quieras o no, también ayuda el hecho de que Özil tenga raíces turcas y Arda Güler es turco, ¿no? Ese tipo de cosas siempre suelen ser marca de identidad, ¿no? Igual que cuando tú ves a un jugador, a lo mejor no sabes que es español, pero interpretas más o menos que es español por cómo juega, por cómo se mueve, especialmente si es un centrocampista, ¿no? Eso tiene que ver con la genética también, con las costumbres, bueno, es una cosa en la que no me voy a meter ahora, pero sí que eso, Arda Güler y Mesut Özil comparten ciertas características. Pero lo que yo siempre he diferenciado de Arda Güler respecto a Özil es que yo creo que yo soy súper fan de Özil, o sea, es mi jugador favorito de siempre. Creo que, vamos, ya lo sabéis, ahí está el nombre del canal, la O con diéresis, ahí está mi perfil en Twitter con la foto de perfil de Mesut Özil, o sea, venero absolutamente a nivel futbolístico a Mesut Özil, pero sí que yo a Mesut Özil lo clausuro a media punta. El mejor media punta que han visto mis ojos en lo que significa ser un media punta, pero lo limito a eso. Pero yo a Arda Güler le veía un jugador más capaz de desempeñar funciones más importantes quizá para un equipo, que puede ser un interior derecho, como ha sido Luka Modric, formar parte de un doble pivote, solo podía haber quizá en un momento ya más avanzado su carrera futbolística. Es cierto que tanto Ancelotti como Xabi Alonso han tratado de meterla ahí en el doble pivote, pero ahí también llega a uno de los vídeos que hice en su momento, y es que no sé si el cambio físico de Arda Güler le está impidiendo hacer precisamente ese cambio futbolístico que yo le veía y que incluso Mourinho está más o menos dejando caer, ¿no? Y es que yo creo que ese cambio físico, por si no lo habéis visto, que habéis llegado nuevos a este canal, os lo voy a dejar en la descripción mismamente, que creo que puede ser un vídeo que os puede interesar, y es que yo creo que el cambio físico de Arda Güler, el muscularle más, creo que le ha hecho perder cierta agilidad, le ha hecho, por ejemplo, llegar a ciertos duelos que siempre es sobrepasado, siempre figuran las estadísticas en las que es uno de los jugadores más regateados desde el centro del campo, obviamente, porque es un jugador que, ya digo, no termina de tener ese giro ni con balón ni sin balón, y era algo que yo sí le veía en el Arda Güler del Fenerbahce, en el Arda Güler que empezó también teniendo parte del mando de la selección turca, y era el jugador que yo veía, por eso yo lo quise fichar en su momento. Yo no hubiera fichado a Arda Güler por ser un mediapunta, porque mediapuntas hay muy buenos y hay de todo tipo, y a lo mejor el fútbol no iba tanto para la figura del mediapunta, con el 4-2-3-1 sí, obviamente, pero habiendo fichado a Bellingham y tal, pues quizá ya era un puesto que se te podía quedar algo más difícil el poder meterla ahí, ¿no? También fichando a Nico Paz,
bueno, una serie de cosas, ¿no? Pero, claro, viéndole esa posible reconversión a interior o incluso a doble pivote, pues era un jugador que sí que quería fichar sí o sí, pero ya digo que ese cambio físico a mí personalmente no me termina de gustar para encajarle unos metros más atrás en el campo. Además, una cosa fundamental por la que todavía no veo a Arda Güler ahí tan abajo, aunque espero que evolucione mismamente esta misma temporada bajo las órdenes de Mourinho, es que Arda Güler es un jugador de puro riesgo. Y claro, el riesgo siendo media punta se compra absolutamente. De hecho, te piden que tengas ese riesgo siendo media punta porque es lo que te hace diferencial. Cuando tú tienes que meter un pase muy difícil, al fin y al cabo, por mucha calidad técnica que tengas, es un pase que estás arriesgando el poder perder el balón. Pero claro, no es lo mismo perderlo siendo un media punta, que luego tienes al resto del equipo detrás pudiendo solventar esa pérdida, que perderla siendo un jugador, pues eso, que está en salida de balón. Alguna vez hemos visto a Arda Güler perdiendo esos balones en salida de balón, mismamente contra el Barça, recuerdo, no sé si acabó en gol, pero contra el Barça recuerdo una pérdida muy importante en nuestro pico de área. Claro, no es lo mismo que lo pierdas ahí a que lo pierdas en el centro del campo. Eso también va con la evolución y con el conocimiento del juego. Y ahora los últimos dos cortes de otra parte de la entrevista, que es hablando de la plantilla en general. Y le pincha a Pedrerol diciendo ¿qué tal la plantilla? No necesitas a Rodri y tal. Y aquí es la primera parte de la contestación de Mourinho, porque la segunda la he querido cortar porque me parece muy clave el mensaje que deja. ¿Le gusta la plantilla que tiene? Sí, me gusta mucho. ¿No le falta Rodri? No me falta Rodri. Tenemos soluciones, tenemos calidad. Ahí lo dice. Tenemos soluciones, tenemos calidad y la parte siguiente del clip es la que digo que es absolutamente clave. Tenemos jugadores que a lo mejor tú los miras y tú los analizas por lo que han hecho, pero a mí me gusta también pensar que tengo la capacidad de mejorar jugadores y que un jugador que hoy es mañana puede ser un jugador diferente y mejor. Y ahí tenemos esa parte final que yo digo que considero súper trascendente, porque además es un mensaje que hemos dejado muchos también respecto a, bueno, a entrenadores anteriores, especialmente Xabi Alonso. Decíamos, el centro del campo sabemos que a nivel de encaje pues quizá faltan piezas, ¿vale? Sobre todo a nivel de encaje, no a nivel puro de los jugadores, porque me parece que sí que tenemos grandes centrocampistas, o quizá teníamos pensado que Camavinga, por ejemplo, podía ser un mejor centrocampista de lo que estamos viendo que ha sido, por lo menos, en este periodo final. Pero sí que lo tenía bastante claro. Xabi Alonso puede hacer que estos jugadores evolucionen, que tengan otra serie de pautas, porque en el centro del campo, especialmente con 2-3 matices que te dé el entrenador, puedes cambiar muchísimo tu realidad como centrocampista. De hecho, mismamente, Xabi Alonso lo hizo con Ezequiel Palacios. Lo dijo el propio Palacios. Yo era un tipo de centrocampista y cuando Xabi Alonso me dijo, oye, no te pares aquí, ve a esta zona porque vas a recibir mejor, porque tal, porque cual, vamos a hacer que llegue el balón a ti y no que tú tengas que ir hacia él. Bueno, una serie de pautas, se convirtió en un centrocampista que para lo que quería Xabi Alonso de él en su Leverkusen, se convirtió en un jugador muy importante. Entonces, hay jugadores que tienen esto ya de manera intrínseca. O sea, Toni Kroos con 3-4 entrenamientos en el Real Madrid lo pones a dominar una Supercopa de Europa contra el Sevilla, que llevaba, ya digo, 4 entrenamientos, lo pones ahí en el centro del campo del Real Madrid y te lo maneja como él quiere. Pero claro, jugadores de ese perfil que lo tengan ya interiormente asimilado porque tienen ese nivel puro, pues no tienes por qué tener ese jugador, pero sí que a lo mejor puedes fabricarlo. Y especialmente cuando hablas de perfiles muy físicos, como son Camavinga, Valverde, Tchouaméni, no han generado esas herramientas que han necesitado para acabar siendo futbolistas, porque en realidad con su perfil físico ya les aportaba mucho para poder ser titulares e importantes en sus respectivos equipos. Jugadores como de un perfil menos físico como Toni Kroos o como Xavi Hernández, tienes que destacar desde tu IQ, desde tu forma de jugar, desde tu nivel técnico, desde tu forma de posicionarte, de perfilarse, porque al final no vas a acabar ganando por físico, vas a acabar ganando por tu nivel futbolístico. Entonces, eres mejor a nivel futbolístico antes que todos estos jugadores, lo cual no quiere decir que cuando lleguen los momentos de máxima madurez seas mejor que el otro jugador de perfil físico, porque como ese jugador mejore una serie de pautas y acabe siendo todavía mejor, acabe mejorando todavía más al equipo, pues quizá, no te digo superar, pero sí que te puede
emparejar, por lo menos en cuanto a la importancia a un equipo, que es en realidad la clave. A mí, a nivel puro, me da exactamente igual que un jugador sea mejor que el otro, pero ¿qué jugador hace mejor a su colectivo? A mí es lo que me importa, porque yo sé que a nivel futbolístico, de nivel técnico, especialmente Thiago Alcántara o Pedri son futbolistas impresionantes, pero a lo mejor hay otro futbolista que no te parece tan impresionante en ese aspecto, pero a lo mejor hace mejor a su equipo. Granit Xhaka, por ejemplo. Granit Xhaka es un jugador, o Nemanja Matic, es un jugador que a mí personalmente, cuando he visto a un equipo de esos dos jugadores, me ha parecido que es un equipo más equilibrado, con un orden más competitivo de lo que han sido Thiago o Pedri, por ejemplo. Y creo que a nivel técnico media un completo abismo entre estos dos jugadores y los otros dos, pero al final a mí lo que me importa es lo que le va bien al equipo. Y en este caso puede ser perfectamente que estos jugadores, pues eso, tengan una cierta evolución con Mourinho. Tienen que querer trabajar, obviamente. Parece, por lo que dice Mourinho varias veces, que están con buena predisposición a ello. Que luego surja, bueno, pues a lo mejor surge o a lo mejor no. Pero sí que si esa es la esperanza que tenemos nosotros como aficionados externos, imagínate un entrenador de la talla de José Mourinho, del nivel de ego, bien entendido, que tiene Mourinho, las ganas que tiene de realmente coger y decir, a estos jugadores los voy a moldear yo. Me han dado esta arcilla y voy a acabar formando estos jarrones. Pues eso es lo que él piensa, ¿no? No la arcilla que habéis visto estos últimos meses, sino que yo voy a dejar a estos jugadores como eso, como la arcilla ya hecha, la arcilla ya formada, la arcilla ya en forma de jarrón. O por lo menos, para el esquema, para lo que necesita, lo que demanda Mourinho de sus jugadores para este perfil en concreto. A lo mejor Camavinga empieza a funcionar muy bien en este Real Madrid y luego se va a la selección francesa y de repente dices, ¿dónde está ese jugador que vemos en el Madrid? Bueno, a lo mejor el contexto ha cambiado, pero a mí me da exactamente igual. Que luego se vaya Fede Valverde a Uruguay y haga una mierda, a mí me da exactamente igual. O Bellingham en Inglaterra, me da igual. Tchouaméni o Camavinga en Francia, me da exactamente igual. Pero si para el Real Madrid funcionan con el resto de las piezas, yo es lo que quiero, y es lo que quiere Mourinho, y es lo que queremos todos. Y eso es todo, espero que os haya parecido interesante esta serie de cortes y de explicaciones que he dado. Por supuesto, dejad en los comentarios si estáis más o menos de acuerdo con lo que he dicho en este vídeo. Si os ha gustado, por supuesto, dejad un like, suscribíos si no lo estáis, si os gusta este tipo de contenido, haciendo los análisis de las declaraciones de Mourinho u otros a nivel táctico, a nivel de pues, opiniones o reflexiones que suelo soltar. Bueno, más o menos, si habéis visto ya más de un vídeo en este canal, pues podéis ver la dinámica y sabéis si os gusta o no. Y si os gusta, pues obviamente os animo a que os suscribáis y nos vemos en el siguiente vídeo.